Vamos a ver la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, esto va a ser una activación patológica de la cascada de la coagulación. Entonces tenemos activación patológica de la cascada de la coagulación. Todo el tiempo vamos a estar haciendo hemostasia, ya sea la primaria y la secundaria, todo porque tenemos activación de la cascada de la coagulación. Entonces, primero, ¿cuáles son las causas que producen coagulación intravascular diseminada? Esto no lo vamos a aprender con la mnemotecnia stop making new thrombi. Y a la S le vamos a poner doble S de stop making new thrombi. Entonces, con lo que vamos a terminar va a ser con un montón de trombos. Ahorita vamos a ver cómo se presenta el paciente, pero vamos a ver las causas. Y la mnemotecnia para acordarnos es, pues, qué es lo que queremos hacer para la formación de trombos. Entonces, stop making new thrombi, detén la formación de nuevos trombos. Entonces, empezamos con la primera S. Esta S va a ser de snake bite. Esta va a ser la mordida de una serpiente, pero la serpiente tiene que ser serpiente de cascabel. Esto es porque el veneno de la serpiente de cascabel activa a la cascada de la coagulación. Siguiente S, eso va a ser sepsis. Sepsis ahora tiene que ser con bacterias gram negativas, porque las endotoxinas, que recordemos que solo son producidas por las gram negativas, las endotoxinas más las citoquinas que se liberan, citoquinas que liberamos cuando nos infectamos con bacterias gram negativas, como es por ejemplo la interleucina 1 o factor de necrosis tumoral alfa. Tanto las endotoxinas como las citoquinas lo que hacen es aumentar la producción del factor tisular. Y ahorita vemos por qué es importante el factor tisular. Siguiente, la T es de trauma. Si tenemos daños, tenemos trauma a un tejido, se puede activar la cascada de la coagulación. Esto si dañamos, por ejemplo, el endotelio o si dañamos los tejidos que liberan factor tisular. Entonces, porque se libera factor tisular. O esto es de obstetric complications, complicaciones obstétricas. Igual, porque la placenta contiene factor tisular. La placenta tiene factor tisular y si se daña, se va a liberar factor tisular. La P es de pancreatitis. La M de making, esto va a ser malignidad. Malignidad. Ahora aquí vamos a tener tumores sólidos y tumores no sólidos, o sea, una leucemia. Entonces vamos a tener cualquier tipo de adenocarcinoma, porque los adenocarcinomas contienen mucina y la mucina va a activar a la cascada de la coagulación. Y la otra malignidad va a ser una leucemia, que es la leucemia M3 o leucemia premielocítica aguda, que esta es una leucemia aguda de monocitos y de neutrófilos, que es la M3, porque recordemos que en esta leucemia, aparte de contener los bastones de Auer, vamos a tener gránulos primarios, y los gránulos primarios contienen mucina. Entonces mucina, y la mucina activa la cascada de la coagulación. Seguimos con NEW. La N de NEW va a ser nephrotic syndrome, síndrome nefrótico. Y la T de thrombi, esto va a ser tissue factor, cualquier cosa que aumente el factor tisular. Entonces, snake bite, mordida por una serpiente de cascabel. Sepsis con gram negativas, esto es por las endotoxinas y las citoquinas que se liberan. Ahora específicamente, las bacterias gram negativas que producen la coagulación intravascular diseminada,
generalmente es o E. coli, o Neisseria. Trauma, complicaciones obstétricas, pancreatitis, malignidad, que es adenocarcinoma o leucemia premoelocítica. Aquí también nos podemos acordar de la P con leucemia premoelocítica, síndrome nefrótico y cualquier cosa que aumente el factor tisular. Ahora seguimos con cómo se va a presentar el paciente si todo el tiempo está haciendo hemostasia secundaria. Entonces ya voy a borrar aquí. Entonces si todo el tiempo estamos haciendo hemostasia secundaria, vamos a tener formación de trombos. Recordemos que aquí tenemos el endotelio, aquí tenemos las células endoteliales. Si hubiera daño al endotelio, se expone la colágena, y esto promueve la liberación del factor de von Willebrand, y esto promueve que la plaqueta se adhiera al endotelio. Entonces, de la hemostasia primaria, que es la que tiene que ver con las plaquetas, primero agarramos la plaqueta y la unimos al endotelio. Esa es la adhesión plaquetaria. Y luego viene la agregación plaquetaria, que es unir plaquetas con otras. Ahora, entre una plaqueta y otra, tenemos fibrina. La manera en la cual una plaqueta está unida con la otra es por medio de la fibrina. ¿Y cómo llegamos a tener fibrina activa? Porque recordemos, la fibrina está en su modo no activo o en su manera inactiva, que es el fibrinógeno. Entonces el fibrinógeno se convierte en fibrina. ¿Y cómo es que la pasamos a su forma activa, que es la fibrina? A través de la cascada de la coagulación. Entonces tener una actividad masiva de la cascada de la coagulación va a hacer que tengamos muchísima fibrina. Y si tenemos muchísima fibrina, vamos a estar acumulando o agregando las plaquetas. Entonces el paciente va a venir con formación de trombos. Entonces, a lo largo del vaso va a tener un montón de trombos. Y no es porque haya tenido daño al endotelio, sino porque tiene muchísima fibrina. Entonces, si aquí está el vaso, vamos a tener un montón de trombos. ¿Y en qué consisten los trombos? En plaquetas y en fibrina. Entonces, hemostasia secundaria, aquí vamos a tener un montón de fibrina. Y si tenemos un montón de fibrina, vamos a tener formación de trombos. Por eso la mnemotecnia de Stop Making New Thrombi. Un montón de trombos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un montón de trombos? Pues como el trombo contiene plaqueta y fibrina, no estamos consumiendo tanto los factores de la coagulación como las plaquetas. Entonces, si tenemos muchos trombos, tenemos menos plaquetas. Entonces el paciente viene con trombocitopenia. Y si tiene disminución de las plaquetas, ahora ¿qué va a pasar si el paciente en algún momento tiene daño al endotelio? Si tiene daño al endotelio, ya no vamos a poder reparar el endotelio, ya no vamos a poder hacer hemostasia en esta parte que se dañó, porque ya nos consumimos las plaquetas haciendo estos coágulos innecesarios. Entonces trombocitopenia, y esto termina en sangrado. Sangrado si el paciente se llega a lastimar. Sangrado, ¿qué más vamos a tener? Si el paciente también está consumiendo la fibrina, pues también va a tener disminución de los factores de la coagulación. Entonces, rápidamente para seguir, vamos a repasar la cascada de la coagulación. Tenemos la vía intrínseca y tenemos la vía extrínseca. Entonces, la vía extrínseca empieza con el factor tisular, que es el que ya habíamos visto. El factor tisular activa al factor 7. Entonces aquí está el factor 7. Factor 7 activado por el factor tisular. Vamos con la vía intrínseca. La vía intrínseca empieza con el factor 12. Y el factor 12 activa al factor 11. El factor 11 activa al factor 9. El factor 9 activa al factor 8. Y el factor 8 activa al factor 10. Y el factor 7 activado también activa el factor 10. Entonces ahora tenemos factor 10. El factor 10 activa al factor 5. El factor 5 activa al factor 2. Y el factor 2 activa al factor 1. ¿Cómo se llama el factor 1 inactivado? Factor 1 inactivado se llama fibrinógeno. Factor 1 activado se llama fibrina.
Entonces, por medio de la activación de la cascada de la coagulación, ya sea la vía extrínseca, que es la más común en la coagulación intravascular diseminada, o la vía intrínseca, tenemos finalmente aumento de fibrina, porque tenemos aumento finalmente del factor 2, y el factor 2 es la trombina. Y la trombina activa al fibrinógeno en fibrina. Entonces, por eso todas las cosas que liberan factor tisular, como ya vimos, van a terminar en aumento de la cascada de la coagulación, en aumento de la formación de fibrina. Y si tenemos fibrina, se promueve la agregación plaquetaria, como ya vimos. Entonces vamos a tener disminución de los factores de la coagulación, más de los que tienen vida media corta. ¿Cuáles de esos factores son los que tienen menos vida corta? Los que tienen menor vida corta es el factor 7 y el factor 5. Entonces, si el paciente todo el tiempo está activando a la fibrina, todo el tiempo está haciendo la cascada de la coagulación, pues empieza a consumir los factores de la coagulación. Entonces va a venir generalmente con disminución de factor 7 y factor 5. Disminución de factor 5 de la coagulación y disminución de factor 7 de la coagulación. Ahora, ¿qué pasa si aquí tenemos un glóbulo rojo? En los vasos sanguíneos pues están los glóbulos rojos ahí circulando. Y el glóbulo rojo es más o menos del tamaño de un vaso capilar. Entonces, si aquí tenemos un glóbulo rojo, el glóbulo rojo es del tamaño suficiente para poder pasar por un vaso. Pero si tenemos aquí formación de trombos, cuando pasa el glóbulo rojo se va a dañar. Entonces vamos a tener el glóbulo rojo así dañado. ¿Por qué? Porque pasó a través del trombo y el trombo lo dañó. Entonces vamos a ver figuras características de glóbulos rojos como así. Esto es lo que se llama un schistiocito. O también se llama célula helmet, porque parece como un casco. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un frutis? Estas células. Vamos a encontrar chistiocitos. Ahora, si el paciente tiene este daño al glóbulo rojo, pues finalmente va a tener disminución de los glóbulos rojos, disminución de red blood cell. Esto es porque recordemos que los glóbulos rojos que tienen deformidad son fagocitados o son destruidos por los macrófagos del sistema reticular endotelial del vaso. Entonces, los macrófagos que se encuentran en el sistema reticular endotelial del vaso van a destruir a los glóbulos rojos. Entonces, si destruyen los glóbulos rojos, vamos a tener disminución de los glóbulos rojos. Y si tenemos disminución de los glóbulos rojos, recordemos que aquí contenemos hemoglobina. Entonces vamos a tener disminución de la hemoglobina. Y vamos a tener un aumento de la lactato deshidrogenasa. Entonces, ¿y ahora qué pasa con los factores de la coagulación? Teníamos la cascada de la coagulación y dijimos todo el tiempo estamos formando fibrina o estamos activando la fibrina. Y para la formación de trombo tenemos plaquetas que están intercaladas por fibrina, como ya vimos. Ahora, no es nada más así como una fibrina, sino que son varias fibrinas. Y cuando tenemos una plaqueta con la otra, se empiezan a unir muchas fibrinas. Y esta unión de fibrinas, lo rojo es la fibrina. Esta unión de fibrinas se llama crosslink de fibrina. Y cuando unimos una fibrina con la otra, se liberan productos de desecho. Entonces se liberan los productos de desecho de la fibrina. ¿Y cuáles son los productos de desecho de la fibrina? Estos son los dímeros D. Entonces, si tenemos mucha activación de la cascada de la coagulación, en donde estamos produciendo o en donde estamos activando mucha fibrina, vamos a unir mucha fibrina con la otra cuando hagamos la agregación plaquetaria. Y entonces se va a liberar muchos dímeros D. Y eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a tener aumento de los dímeros D. Y como ya vimos que no estamos consumiendo los factores de la coagulación, pues también vamos a tener disminuida la fibrina. Disminución de la fibrina. ¿Y qué más vamos a tener? Entonces, ahora vamos a ver cómo se presenta el paciente clínicamente, porque eso es lo que encontramos en estudios de laboratorio. Ahora vamos a ver cómo se presenta el paciente clínicamente. Otra cosa que faltó es si tenemos disminución de los factores de la coagulación, ya sea el factor 5 o el factor 7,
vamos a tener aumento de los tiempos de sangrado. Entonces, aumento el tiempo de sangrado, que lo normal es de 2 a 7 minutos. Ese va a ser un paciente que tiene aumentado el tiempo de sangrado, porque está consumiendo las plaquetas. Y otra cosa que vamos a tener es aumento del tiempo de protrombina y aumento del tiempo de tromboplastina parcial, aumento del PT y aumento del PTT. Esto es porque recordemos que el PTT mide la vía intrínseca, que fue la larga que pusimos aquí, y la vía intrínseca contiene la vía común, y el factor 5 pertenece a la vía común. Si tenemos disminución del factor 5, que pertenece a la vía común, pues vamos a tener alteración de la vía intrínseca. Entonces el PTT va a estar aumentado. Y lo mismo para el PT. El PT mide la vía extrínseca. Entonces si tenemos disminución del factor 5, que pertenece a la vía común, la vía extrínseca pues también involucra la vía común. Entonces vamos a tener aumento del PT. O también nada más el simple hecho de que tenemos una disminución del factor 7. El factor 7 pues así es como empieza la vía extrínseca. Entonces también una disminución del factor 7 hace un aumento del tiempo de protrombina. Entonces aumento el PT y aumento el PTT. Ahora sí, cómo se presenta el paciente clínicamente. Si tenemos sangrado, o sea, si tiene trombocitopenia que tenga sangrado, ¿cómo se va a presentar el sangrado? El sangrado se va a presentar con petequia púrpura o equimosis. Recordemos que estos son puntos rojos que encontramos generalmente en las piernas del paciente, y pues nada más la diferencia entre petequia púrpura y equimosis es el tamaño del puntito rojo, nada más eso. ¿Qué más? ¿Cómo más se va a presentar el paciente? Con sangrado de mucosas, sangrado de las mucosas, como es por ejemplo del tracto gastrointestinal. También va a tener por ejemplo epistaxis, o va a venir con un sangrado que no pueda parar, como es estar sangrando de la nariz y que no pueda parar ese sangrado. Ahora, si el paciente tiene los chistecitos, ya vemos que los chistecitos sean glóbulos rojos anormales y que esos son fagocitados o destruidos por los macrófagos. Entonces, una disminución de los glóbulos rojos es una disminución de la hemoglobina. ¿Y cómo se define una disminución de hemoglobina? Esto va a ser anemia. Entonces, el paciente va a venir con anemia. Ahora, recordemos que la anemia específica que está por los cistocitos, o sea, por daño a un glóbulo rojo por medio de un trombo, esta anemia se llama anemia microangiopática hemolítica. Entonces la voy a poner aquí, anemia microangiopática hemolítica. Entonces anemia porque tenemos disminución de los glóbulos rojos, microangiopática porque estamos formando trombos, y hemolítica porque el paciente está sangrando porque ya se consumió las plaquetas en los trombos innecesarios. Entonces, anemia, ¿cómo se presenta la anemia clínicamente? Con fatiga, cansancio, malestar general y palidez. Ahora el paciente va a tener, ya vimos, aumentados los tiempos de coagulación, y va a ser esto más la otra cosa que tenga el paciente, porque generalmente la coagulación intravascular diseminada es secundario a algo, como ya vimos las causas. Entonces, o va a venir con una historia de trauma, o va a ser una paciente que acaba de dar a luz, o no tiene que ser que haya dado a luz, puede ser cualquier complicación obstétrica, que haya tenido una placenta previa, o que haya tenido una mole hiatiforme, o cualquier complicación obstétrica, un paciente que haya interactuado con una serpiente, o algo así va a venir en la historia clínica. O bueno, vamos a descubrir. Ahora, tratamientos son los crioprecipitados, porque aquí contenemos factores de la coagulación, y aunque es un paciente que hizo un montón de trombos, pues ya no tienen los factores de la coagulación porque ya se los consumió. Entonces, al darle un crioprecipitado, le estamos dando factores de la coagulación. Y obviamente, pues más que tratar como tal la coagulación intravascular diseminada, es tratar la causa primaria. Y generalmente eso es suficiente, tratar la causa primaria, ya termina la coagulación intravascular diseminada. Si es un paciente que vino con sepsis por E. coli o por Neisseria, pues le damos antibióticos y pues ya va a tener disminución de las endotoxinas y pues ya no va a tener liberación de citoquinas. Entonces, tratar la causa primaria generalmente es lo único que necesitamos para tratar la coagulación intravascular diseminada. Entonces, coagulación intravascular diseminada es una activación masiva de la cascada de la coagulación.
Esto termina con formación de trombos porque tenemos un aumento de fibrina. Formación de trombos. Si tenemos formación de trombos, no estamos consumiendo las plaquetas en estos trombos innecesarios. Entonces trombocitopenia y el paciente viene con sangrado. Si no estamos consumiendo los factores de la coagulación, vamos a tener generalmente disminución tanto de la fibrina como del factor 5 y del factor 7. Son los que tienen menos vida media, el factor 7 y el factor 5, y pues todo el tiempo no estamos consumiendo la fibrina porque estamos uniendo una plaqueta con la otra por medio de la fibrina. Entonces disminución de los factores de la coagulación, y si estamos uniendo una plaqueta con la otra por medio de fibrina, tenemos lo que se llama el crosslink de fibrina, que es que tenemos mucha unión de fibrinas, y esto libera los productos de desecho de la fibrina, que son los dímeros D. Dímeros D, si tenemos mucha activación de los factores de la coagulación, ya vemos que tenemos disminución de los factores de la coagulación. Esto nos va a dar un aumento del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Y tenemos la anemia microangiopática hemolítica, que esto es que el glóbulo rojo se va a dañar cuando pasa a través de un trombo o cuando pasa cerca de un trombo. Entonces, disminución de los glóbulos rojos porque los macrófagos del sistema reticular endotelial del vaso fagocitan o destruyen a esos glóbulos rojos que ya están deformados. Y esos glóbulos rojos deformados se llaman los schistocitos. Entonces, schistocitos, disminución de los glóbulos rojos, disminución de hemoglobina. Entonces viene con anemia y con aumento de la lactato deshidragenasa. Generalmente cuando tenemos una anemia hemolítica, hay aumento de la lactato deshidragenasa. Entonces, esto es de laboratorio, aumento del tiempo de sangrado, trombocitopenia, disminución de los factores de coagulación 7, 5 y disminución de la fibrina, aumento de los dímeros D, aumento de los tiempos de sangrado, del PT y del PTT, bueno, los tiempos de coagulación y el tiempo de sangrado. Y vamos a venir con disminución de la hemoglobina, glóbulos rojos anormales y disminución de los glóbulos rojos. Estos son los estudios de laboratorio. Ahora, si tenemos trombocitopenia, podemos tener aumento de megacariocitos, porque recordemos que los megacariocitos son las células que producen las plaquetas o que de ahí derivan. Entonces puede haber un aumento de los megacariocitos en la biometría hemática o en nefrotis de sangre. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo se presenta clínicamente el paciente? Con petequia, púrpura, equimosis, sangrado de las mucosas, epistaxis, fatiga, cansancio, malestar general, palidez por anemia, tratamiento, crioprecipitados y tratar la causa primaria. Obviamente el paciente en la historia clínica, pues vamos a ver que el paciente tiene historia o de complicación obstétrica, o de trauma, o de sepsis, o de síndrome nefrótico, o de una malignidad, o algo así. Entonces, con que tratemos la causa primaria, que así es lo único que tenemos que hacer para tratar la coagulación intravascular diseminada. Ahora recordemos que había otra patología que nos daba síntomas casi parecidos. La única diferencia es que la coagulación intravascular diseminada tiene aumento del PT y del PTT, a diferencia de la anemia microangiopática hemolítica, que era el síndrome urémico hemolítico, o la púrpura trombótica trombocitopénica. Esas dos caían en anemia microangiopática hemolítica y esas dos no tenían activación de la cascada de la coagulación. Entonces, estas no tenían aumento del PT ni el PTT, a diferencia de la coagulación intravascular diseminada. Entonces, diferencia entre coagulación intravascular diseminada y la otra patología que ya vimos, que es la anemia microangiopática hemolítica, es que el PT y el PTT están aumentados en la coagulación intravascular diseminada y no en la anemia microangiopática hemolítica. Pero los síntomas, la presentación es casi la misma, salvo los tiempos de coagulación aumentados y salvo la historia del paciente en coagulación intravascular diseminada, que generalmente pues es como ya vimos la mnemotecnia de Stop Making New Thrombi, y el paciente con anemia microangiopática hemolítica, tanto la púrpura trombótica trombocitopénica no va a tener esto, no va a tener esta historia clínica, ni el paciente con síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico era un niño que había comido carne no bien cocida, y la trombótica trombocitopénica púrpura era una mujer en edad reproductiva por una enfermedad autoinmune. Entonces, la manera en la que diferenciamos la coagulación intravascular diseminada de un paciente que viene con anemia microangiopática hemolítica es primero por la historia clínica, o sea, por ver si el paciente tiene alguna de las cosas de la mnemotecnia de Stop Making New Thrombi, o si es un paciente que viene con síndrome urémico hemolítico, o sea, un niño que ha comido carne cruda, o un adulto, una paciente, una mujer en edad reproductiva. Esto es lo primero que nos va a diferenciar la coagulación intravascular diseminada de la anemia microangiopática hemolítica. Ahora recordemos que la coagulación intravascular diseminada también tiene la anemia microangiopática hemolítica, pero cuando digo anemia microangiopática hemolítica nos referimos a la trombótica trombocitopénica púrpura, o la púrpura trombótica trombocitopénica, o al síndrome urémico hemolítico. Y la otra va a ser, ya con los estudios de laboratorio, ver que los tiempos de coagulación
están aumentados en la coagulación intravascular diseminada. Nos vemos en el siguiente video.